Ok, grabando, fantástico. Bueno, muy buenas noches a todos. Hoy tenemos una clase buenísima de un tema genial que va al parcial. Les recuerdo que todos los temas que van al parcial, los prácticos que hacemos durante las clases no son evaluables con notas, así que depende totalmente de la práctica que le pongan ustedes y que puedan aprovechar tanto la clase como el foro. Estaría muy bueno que para el próximo parcial haya al menos una pregunta de cada uno en el foro como para tener, digamos, una participación un poquito mayor que la última vez. La clase de hoy, ¿se sabe exactamente, pregunta Martín, cuántos prácticos evaluables hay en la materia? Sí, efectivamente, en la guía de TP Evaluables, la que está subida en la UV, que es la última versión después de la última actualización que hicimos, la cantidad de prácticos evaluables está indicada en los prácticos, después del nombre del práctico dice evaluable. Todos esos que están marcados como evaluables son los que efectivamente vamos a poder hacer durante el cuatrimestre, para que vayan calculando y especulando si llegan a la aprobación directa. Bien, arrancamos. La clase de hoy va a estar dividida en dos partes. Primero vamos a tomar un repasito teórico y desarrollar la parte teórica del tema de hoy, que es testing de caja negra, y después vamos a tener un tiempo para que ustedes puedan resolver el trabajo práctico número 9, testing métodos de caja negra. Nuevamente, como les contaba hace unos minutos, ese trabajo práctico no es evaluable, no tiene nota, porque el tema se evalúa después en el parcial, así que aprovechen para sacarse las dudas y para poder resolverlo hoy. Se me fue tu cámara, Mica. ¿Vos sacaste la cámara? Sí, lo Ah, saqué. ok. Sí, lo saqué. Listo, listo. Bueno, lo que yo voy a hacer ahora es compartir la pantalla. Mica, ¿me habilitas? Ah, no estás habilitado. Negativo. Listo, ya debería Bueno, estar habilitado. ok, espérate que perdí el zoom. ¿Dónde está el zoom? Ahí está. Bien, compartir. Les pido que me indiquen si se puede ver la pantalla. Sí, se ve el lío de ventanas que tenés abiertas. No es ningún lío, disculpame que te diga. Arrancamos. Testing de software. Antes que nada, voy a abrir la ventanita del chat para poder leerlos. Fíjate que desapareció. Chatear. Ahí está, por si me llegan a escribir. Vamos por acá. Tuki, tuki. Buenísimo. ¿Qué es el testing? Recordemos, digamos, vamos a tomar un par de conceptos de la clase teórica que tuvieron el viernes pasado con Lau para poder centrarlos un poco en el tema. No me quiero detener mucho en esto porque es algo que ya lo vieron en la clase pasada, pero nos sirve de base para poder desarrollar lo que es el tema de hoy, que es testing de caja negra. Recordemos que el testing es un proceso destructivo cuyo objetivo es encontrar defectos, es decir, poder asumir a priori de que una porción de software, por más trivial que sea, puede y va a tener defectos y el objetivo nuestro es encontrarlos para poder posteriormente resolverlos y de esa forma poder contribuir a la calidad de un producto de software. Entonces lo importante acá es que asumimos de base, como un axioma del software, que los defectos existen y que nuestro objetivo es encontrarlos. ¿Cuánto testing es suficiente? Y esto es uno de los principales puntos que va a guiar tanto la clase de hoy como la clase que viene. ¿Cuánto testing es suficiente? Depende de diferentes criterios, pero para un sistema o un producto de software que sea no trivial, vamos a encontrar de que para poder probar exhaustivamente toda la combinación de valores posibles que necesitemos para ejecutar nuestras funcionalidades, llevaría un tiempo que quizás no podamos cubrir con nuestra propia vida, pasándonos un ciclo de pruebas, ejecutando diferentes alternativas. De esta forma, como digamos, acá hay un caso llevado al absurdo de una pantalla con cierta cantidad de campos en un formulario, pero imagínense que los software que no son triviales tienen combinaciones de valores que son mucho más complejas que llenar campos en un formulario, como por ejemplo poder seleccionar un punto en el mapa
colaborar con diferentes otros productos que no sabemos qué es lo que puede venir a través de una API, quizás sensores como por ejemplo acelerómetros, como por ejemplo GPS, antenas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el universo de valores posibles para poder, o combinaciones posibles para ejecutar las funcionalidades es, si bien puede llegar a ser amplio, puede llegar a ser hasta infinito. Entonces es imposible poder garantizar la prueba de todas las combinaciones posibles. Entonces, ¿cómo hacemos para saber dónde cortar? Hay diferentes criterios. Hay criterios como el good enough, como decir, bueno, encontramos defectos y en la medida en que los vamos encontrando y los vamos resolviendo, va a haber una tendencia a disminuir esa cantidad de defectos encontradas. Entonces, vamos a cortar cuando la cantidad de defectos encontradas llegue a cierto umbral. O vamos a cortar, por ejemplo, con un criterio económico, cuando hayamos consumido tal presupuesto destinado a ejecutar pruebas. Ustedes van a ver que las metodologías ágiles hacen mucho énfasis en la automatización de las pruebas, porque de esa forma podemos economizar mucho más los recursos disponibles y poder repetir, garantizar la repetibilidad de las pruebas, que lo que viene a hacer es la prueba de regresión, es decir, volver a ejecutar un ciclo completo de pruebas para ver que la solución de un defecto no haya incorporado otros defectos. De esa forma tenemos seguridad en cuanto a la resolución de los defectos. ¿Hasta ahí vamos bien? Dicen que sí, Joa. Buenísimo. Sí, 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 sí. True. Error versus defecto. El concepto de error contra defecto es un concepto, una diferencia muy importante. Tengan en cuenta de que esta es una pregunta de final, digamos, si les toca testing como tema para desarrollar, o si bien les preguntamos testing, seguro esto tiene que salir, si no como una pregunta directa, va a salir como algo que ustedes desarrollen y podamos notar que conocen la diferencia entre error y defecto. Ambos son fallas, digamos, es como la categoría de nivel superior, son fallas en un producto de software. Estas fallas son errores o defectos dependiendo del momento en el que se encuentran o se producen. Cuando nosotros encontramos esta falla durante la misma etapa que la originó, es decir, por ejemplo, estamos en la etapa de implementación, encontramos la falla, se trata de un error. Cuando esa falla trasciende a la etapa en la cual se originó, es decir, por ejemplo, sucede en producción o en las pruebas alfa o en el entorno de aceptación o beta testing, ya estamos hablando de un defecto. Entonces, estas fallas tienen diferente nombre, diferente concepción en base a la etapa donde se encuentran, si es la etapa que lo ha generado la falla o si es una etapa posterior. Entonces, el testing, ¿qué es lo que busca encontrar? ¿Errores o defectos? Defectos, Defectos, buenísimo. responde Ani. Sí, tal cual. Ah, ¿por qué no errores? Porque el Sí. objetivo del testing no es encontrar errores. Digamos, vamos a ver que hay un nivel de testing en particular en el cual podemos encontrar errores, pero no es el objetivo del testing como disciplina. El testing como disciplina es encontrar defectos porque el testing se ejecuta como disciplina en una etapa posterior a implementación y brinda una retroalimentación a la implementación. Profe, Sí, Pero en el tema que hemos hablado, bueno, que pregunte ahí. ¿podría poner un ejemplo de un error y un defecto? No importa que no se relacionen entre sí, pero para tener una idea. bueno, casualmente voy a tomar la pregunta que hace Mariana. En testing unitario encontramos errores, efectivamente, porque el testing unitario se realiza, y ahora vamos a avanzar sobre los niveles, se realiza durante la implementación. Pero no es el objetivo en sí encontrar los errores, sino que el testing unitario puede llegar a encontrar errores, pero no busca encontrar errores. Y ya vamos a retomar eso un cachito más adelante. Un defecto sería dejar pasar la falla más allá de la implementación, tal cual. Sigamos durante testing unitario, llegamos a encontrar una falla, dentro de la lógica que estamos desarrollando, estamos hablando de que encontramos un error. Pero ese error, si no es encontrado durante las pruebas unitarias y trasciende a la implementación y después avanza, por ejemplo, a la etapa de testing o avanza más adelante, como por ejemplo a la etapa productiva, ya estamos hablando de un defecto, ¿sí?
imagínate que estás trabajando con un método que calcula un porcentaje de retenciones sobre el monto total de una factura y te olvidaste de redondear los decimales, entonces te los corta. ¿Sí? Si vos encontrás esa falla durante implementación con una prueba unitaria, verificando que lo que vos estás buscando, el valor que vos estás buscando se calcula de tal forma, ahí encontraste un error, lo solucionás, es re barato encontrarlo. ¿Por qué? Porque no pasó de etapa. En cambio, si directamente no te diste cuenta o las pruebas unitarias que diseñaste no encontraron esa falla y después vas a producción y directamente no se calcula bien el porcentaje de retenciones y encontrás que te están faltando los decimales, ya estamos hablando de un defecto. ¿Queda clara la diferencia? Sí, profe, Claro, el gracias. error es más barato, por eso conviene más enfocarse en buscar defectos. Enfocarte en buscar errores. Pero si el error es más barato, prefiero encontrar cosas que me cuestan más dinero. No, O la sea, idea es digamos, justamente, la falla es la misma. El claro, nombre es cuando lo la identificas. idea, claro, la idea es justamente identificarlo antes de que se vuelva demasiado caro corregirlo. Si encontré un error en producción, es mucho más caro que arreglarlo todavía en la implementación. Y no solamente caro a nivel plata o dinero, sino a nivel o sea, quedar mal con el cliente, Retrabajo, causarle problemas al cliente, mucho retrabajo. Además Entonces del es planificación, esfuerzo, mejor encontrar, no, exactamente. además del esfuerzo que implica cambiarlo en producción que cambiarlo en etapas tempranas de desarrollo. tal cual. Siempre Así es. vamos a propiciar encontrar estas fallas lo antes posible. Pero como sabemos de que el error es humano y que eventualmente, por más de que mejoremos nuestro equipo, lo capacitemos, tengamos un montón de herramientas que nos ayudan a prevenir que estas fallas se trasladen, eventualmente, digamos, va a haber una proporción que se van a transformar en defectos. Entonces el testing lo que busca es encontrarlos antes de que vayamos a producción, antes de que vayamos al entorno productivo. ¿Sí? Ok. El proceso del testing cuenta con 4 etapas, simplemente las vamos a nombrar y vamos a ver dónde entra lo que vamos a trabajar hoy. Planificación y control, análisis y diseño, ejecución y evaluación y reportes. Nosotros vamos a estar trabajando en el análisis y en el diseño de los casos de prueba, que son el artefacto por excelencia del testing como disciplina, y que van a servir como guía a la ejecución de estas pruebas para luego poder tomar una retroalimentación en base a los reportes y a la evaluación de los resultados. Profe, Sí, perdón, una consulta relativo a lo que estábamos hablando antes. sí, Vio que o sea, antes del parcial habíamos visto el tema de integración continua y entrega continua de lo que es el producto. sí, Bien. En esa etapa se corren también test, tal cual. o sea, bien, en esa etapa estaríamos encontrando errores, si bien lo que estamos haciendo es entregar una release. No, O sea, encontramos ¿no? defectos porque ya pasaron de implementación. Vos terminaste de implementar esa funcionalidad, hiciste, por ejemplo, si estamos hablando de prácticas continuas como Continuous Integration Sí. cualquiera de las siguientes Delivery Deployment implican Continuous Integration, por lo cual hablemos directamente de Continuous Integration. En el momento en el que vos terminás tu funcionalidad, generalmente para los equipos ágiles, parte del criterio de Dan es unir la rama de la funcionalidad a la master o hacer push de esa funcionalidad a la rama master y en ese momento se dispara la ejecución automatizada del pipeline de integración continua. Tu pipeline puede estar diseñado como vos quieras, pero es una práctica generalizada que se ejecuten automáticamente tanto las pruebas de nivel unitario como las pruebas de integración, por eso se llama también integración continua, ¿cierto? Entonces Sí. ahí vos vas a detectar defectos que corresponden a fallas que hayan sucedido en base a la implementación de esa funcionalidad. La implementación terminó, vos pusheaste eso a tu máster, se corren esas pruebas y si encuentran algo esas pruebas es un defecto sobre una funcionalidad que ya estaba implementada, digamos, se terminó implementación. Bien, y todo lo que sea integración y, bueno, entrega de lo que es funcionalidades que vos todavía estás haciendo dentro de tu ambiente de desarrollo,
Sí. Cuando vos estás integrando y falla, ahí sí es un error. Tal cual, O porque, digamos, es una muy buena práctica, en realidad, digamos, se entiende que sería una mala práctica no hacerlo, que vos ejecutes todas estas pruebas que después se ejecutan en el pipeline de forma automatizada, aún antes de disparar ese pipeline por un push a la master, por ejemplo. Entonces, si vos ejecutás en tu entorno de desarrollo, cuando estás por hacer el merge o por hacer la integración, ejecutás las pruebas unitarias automatizadas, las pruebas de integración automatizadas, vas a poder encontrar, si tu funcionalidad es la que lo causa, vas a encontrar una falla que es un error en ese momento. Bien. Porque todavía estás a tiempo, Gracias. digamos, de resolverla antes de hacer ese merge y pasar a la parte de testing, ¿no? Sí, bien, gracias. De nada. Tengan en cuenta también de que en las prácticas continuas es un tema que está re bueno, es un temazo. No solamente, digamos, vamos a automatizar pruebas unitarias y de integración, sino que también en prácticas continuas podemos llegar a automatizar lo que son las pruebas de sistema y pruebas de aceptación. Pero eso ya, digamos, es para equipos por ahí que están un poco más maduros y siempre tiene que estar soportado por herramientas, ¿no? Ahora vamos a avanzar a los niveles de testing, rapidito porque veo que más o menos lo tienen claro. El primer nivel de testing es el testing unitario, cuyo objetivo, a diferencia de lo que promueve la disciplina, no es encontrar defectos, primero por cuándo se desarrolla, el testing unitario se desarrolla durante implementación, y tampoco busca encontrar errores, sino que busca proveer de un mecanismo de verificación de la comprensión de la funcionalidad que estoy implementando. Entonces es como un health check de que estoy haciendo las cosas bien. Escribo los casos de prueba unitaria que me permiten garantizar que la funcionalidad que estoy implementando cumple con el requerimiento dado. Entonces es simplemente una verificación de lo que estoy trabajando. Obviamente, digamos, los testing unitarios no deben fallar por el hecho de que están hechos para garantizar de que eso está bien en el momento en el cual se está implementando. Por eso, digamos, si aparece algo, es un error porque todavía estoy a tiempo de corregirlo antes de pasar a la siguiente etapa. Profe, Sí, en el testing unitario supuestamente, o sea, no supuestamente, realmente no se deberían encontrar errores porque no es para eso, pero se pueden llegar a encontrar. Cuando encontramos un error, ¿el mismo equipo de testing lo soluciona o lo soluciona otro equipo? en realidad vamos a ver de que según el tipo de proceso que utilizamos, el equipo de testing, digamos, no va a solucionar los errores. El equipo de testing va a ejecutar los casos de prueba, diseñar los casos de prueba y reportar los casos de prueba con sus resultados al equipo de desarrollo que va a tener que corregir lo que haga falta corregir. El nivel unitario, cuando se ejecuta, lo ejecuta el mismo desarrollador que está trabajando sobre esa funcionalidad. Entonces, si llega a encontrar algún error durante la ejecución de esas pruebas unitarias, es él mismo el que va a tomar el ownership de solucionarlo y de restituir, digamos, el verde a las pruebas, ¿sí? Sí, sí, gracias. Buenísimo. Después pasamos al testing de integración y acá sí buscamos encontrar defectos porque el testing de integración está orientado a probar las interfaces. No estamos hablando de interfaces visuales, sino a nivel de boundaries o fronteras entre diferentes componentes de nuestro producto de software, que ya pueden ser componentes de gran nivel, o digamos, de alto nivel, como pueden ser sistemas o subsistemas, o componentes de más bajo nivel, como por ejemplo pueden ser clases o aún métodos de clases. Entonces lo que vamos a buscar, encontrar es defectos entre la unión de diferentes componentes, que está representada por sus interfaces. Entonces, fíjense que el nombre es bastante representativo. Estamos buscando probar las integraciones entre los diferentes componentes. Hay diferentes formas de desarrollar el test de integración. Puede ser una estrategia de bottom-up, de top-down, o la de sandwich, que es ir alternando, que eso lo que nos da es un orden de la ejecución de los testing de integración, desde componentes de mayor nivel de granularidad, como pueden ser el bottom-up, desde cosas más chiquitas como pueden ser métodos o clases, hasta cosas más grandes como sistemas o subsistemas, o al revés, que es el top-down, o sándwiches intercalando. ¿Estamos hasta ahí? Ok. Sí, todo Sí, claro. profe.
Buenísimo, buenísimo. Testing de sistema. Ya acá vamos a probar una funcionalidad en su totalidad. Digamos, ya tenemos la funcionalidad implementada, tenemos esa, digamos, puede ser esa pantalla, ese formulario, ese flujo, lo que sea, digamos, como esté representado, y el tester lo que va a hacer es ejecutar cierto camino, cierto escenario con ciertas características, que es lo que vamos a ver también hoy, para poder encontrar si el resultado obtenido de la ejecución de esa funcionalidad coincide con el resultado esperado, para nuevamente encontrar defectos que hayan surgido de la implementación. Tengan en cuenta que para poder ejecutar el testing de sistema, la funcionalidad ya tiene que estar implementada. Por eso claramente vamos a encontrar defectos si surge alguna falla. Y finalmente está el testing de aceptación. Una cosa que no repasé, testing unitario lo lleva adelante el desarrollador, testing de integración y testing de sistema los lleva adelante el tester, y el testing de aceptación lo lleva adelante, ¿quién? Product owner. Sí, si estamos hablando de una metodología ágil, el usuario, el cliente, digamos, la persona en la cual finalmente va a poder darnos la aceptación de que esa funcionalidad corresponde tanto con sus requerimientos manifiestos como con sus expectativas. Entonces, este es el momento de validar que lo que estamos entregando corresponde a el requerimiento planteado o la expectativa no manifiesta. En este momento no deberíamos encontrar defectos. El objetivo del testing de aceptación no es que mi cliente me encuentre defectos a mí, sino es poder de una forma capacitarlo en el uso de la funcionalidad que ya está implementada, o bien generar una aproximación, que puede ser una primera aproximación. Esto puede darse en entornos de pruebas alfa, de pruebas beta, pero tiene que ser siempre lo más similar posible al entorno productivo. El objetivo es generar, digamos, este acostumbramiento al producto nuevo que está por salir a producción. Por eso Profe, no vamos a esperar que se encuentren defectos. Sí. ese testing lo saben poner por ahí donde dice envíenos un comentario o algo así, en esa En sección, realidad, digamos. eso no es tanto testing, sino es más bien un tipo de feedback. Digamos, el testing de aceptación es parte de la disciplina de testing de la ingeniería de software, entonces va a estar planificado y va a estar diseñado. El hecho de poder aportar feedback a un producto sí te va a permitir tener un índice de lo que es la aceptación o el feedback, pero no está relacionado con la disciplina del testing. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. De nada. Buenísimo. Profe, Sí, vio que cuando estábamos viendo el tema de desarrollar las user stories, sí. hacíamos lo que son las pruebas de usuario y allí teníamos lo que son los criterios de aceptación. O sea, Sí, este tipo de aceptación, ¿sería eso que se hace en el momento cuando se hace la demo con el cliente? durante ¿O la es, demo, ¿cómo? o es algo ulterior que se hace una vez que ya pasó esa etapa de release, que le entregamos el producto? No sé No, si tal se... cual. Sí, se entiende la pregunta. Casualmente, digamos, las pruebas de usuario corresponden también en entornos ágiles lo que vendría a ser la aceptación, tal cual. Digamos, viene a ser la analogía. Dentro de procesos definidos, vamos a tener dentro del testing como planificado una etapa en la cual se va a poner esto a disposición del cliente, se va a montar el entorno alfa o beta. Ten en cuenta, digamos, también cómo vas a implementar ese testing de aceptación, porque generalmente en las reviews puede estar mostrándose la funcionalidad en un entorno propio del desarrollador o un entorno armado para la reunión en particular, y no necesariamente va a ser un entorno similar al entorno productivo. Entonces quizás la aceptación se pueda llegar a postergar un poco más para el hecho de después de la review, si esta funcionalidad quedó validada por el Product Owner de que corresponde con los criterios de aceptación, que corresponde con lo esperado, esta funcionalidad va a estar disponible en un entorno de pruebas alfa o de pruebas beta para poder ulteriormente hacer la ejecución y que puedan, digamos, dar la aceptación o dar feedback. Pero también, digamos, corresponde. ¿Hasta ahí vamos bien? Buenísimo, de nada. Sigamos entonces.
Volviendo al concepto principal, que es un poco el que guía esta clase, el hecho de que no podemos probar todo, que existen infinitas combinaciones muchas veces de valores que podemos ejecutar en nuestra funcionalidad, surge la necesidad de aplicar algún tipo de criterio económico para el testing, es decir, poder maximizar la cantidad de defectos encontrados, minimizando el esfuerzo requerido para hacerlo. Y para eso surgen diferentes estrategias para el diseño de casos de prueba. Recuerden que el caso de prueba es el guía, es el artefacto por excelencia del testing y va a contener un conjunto de condiciones, un conjunto de pasos que se deben ejecutar para poder garantizar que el resultado esperado sea o no igual que el resultado obtenido y de esa forma encontrar defectos. Entonces, vamos a buscar diseñar casos de prueba de forma inteligente y de forma económica. Diseñar la menor cantidad de casos de prueba posibles para maximizar la cantidad de defectos encontrados. Y para eso existen dos estrategias, las estrategias de caja blanca y las estrategias de caja negra. En las estrategias de caja blanca, nosotros podemos ver el detalle de la implementación de la funcionalidad, es decir, vamos a disponer del código y vamos a poder diseñar nuestro caso de prueba para poder garantizar algo que se llama cobertura. Es decir, por ejemplo, si quiero cubrir, y esto lo vamos a ver en profundidad en la clase que viene, si quiero cubrir todos los if, si quiero cubrir todos los else, si quiero cubrir todas las ramas de ejecución de cierta funcionalidad, como yo puedo ver ese detalle de implementación, puedo ver el código, puedo guiar la ejecución de los casos de prueba por donde yo quiera. Conozco la estructura interna. En cambio, para las estrategias de caja negra, yo no conozco la estructura interna de la implementación y solamente la voy a analizar en términos de entradas y salidas. Es decir, voy a identificar cuáles son las diferentes entradas que una funcionalidad puede tener, voy a elegir los valores con los cuales voy a ejecutar esa funcionalidad y finalmente voy a comparar las salidas obtenidas contra las que esperaba tener, a nivel simplemente de una caja negra, entradas versus salidas. Cada una de las estrategias tiene sus pros y sus contras, hay algunas, digamos, que permiten garantizar ciertas condiciones, otras que permiten obtener tales resultados. Siempre lo ideal es hacer una combinación. Estrategia de caja blanca para algunas cosas, estrategia de caja negra para otras, pero cada equipo va a decidir cuál es la combinación que le permite maximizar la cantidad de efectos encontrados. Dentro de las estrategias tenemos diferentes métodos, es decir, es como la implementación de una estrategia en particular. Nuevamente, ¿para qué los usamos? Para maximizar la cantidad de efectos encontrados. Dentro de caja negra tenemos dos tipos de métodos en particular. Los que están basados en las especificaciones y los que están basados en la experiencia. Los que están basados en las especificaciones, vamos a ver dos particularmente, que son la partición de equivalencia o clases de equivalencia, y el análisis de valores límites, que viene a ser como una implementación o una particularidad de la partición de equivalencias. Y dentro de los basados en la experiencia, vamos a ver adivinanza de defectos y testing exploratorio. El método de caja negra de partición de equivalencias lo que hace es analizar primero cuáles son las diferentes condiciones externas que van a estar involucradas en el desarrollo de una funcionalidad. Condiciones externas van a ser tanto las entradas como las salidas. Es decir, me planto frente a una funcionalidad e identifico cuáles son todas las entradas y cuáles son todas las salidas posibles. Las entradas pueden ser, digamos, cualquier tipo de variable que pueda estar en juego, tanto sea un campo de texto en el cual yo escribo o un combo de selección en el cual elijo alguna opción posible, o puede ser también las coordenadas de la posición en la que me encuentro actualmente o la medición de un sensor de temperatura. Digamos. Puede ser cualquier condición que va a guiar la ejecución de la funcionalidad, tanto sea una entrada como una salida. La salida puede ser mostrarte un mensaje en pantalla, porque siempre traten de abstraerse de la interfaz, ¿cierto? No estamos hablando de interfaces visuales siquiera. Puede ser cualquier producto de software. Entonces la salida puede llegar a ser un mensaje en pantalla, un listado, como puede ser la luz en un control remoto, o puede ser la emisión de un mensaje a través de frecuencia modulada, por ejemplo. Digamos, abstráiganse un poco
de lo que es la implementación. Si bien los ejercicios con los cuales vamos a trabajar son bastante triviales con respecto a eso, siempre estamos trabajando con productos que son web apps o que son apps para dispositivos móviles, pero este método puede ser aplicado para productos de software que no necesariamente tienen una interfaz visual clásica, ¿sí? Profe, Entonces, sí. ¿puedes repetir la parte conceptual? Porque con todos los ejemplos me perdí. ¿Cuál era el objetivo de este método? Sí, ahí voy de nuevo para cerrar un poquito, retomar el hilo. La partición de equivalencias es un método de caja negra, en el cual nosotros vamos a buscar para una funcionalidad dada cuáles son todas las condiciones externas que participan, tanto las entradas como las salidas. Una vez que identifique todas estas condiciones externas, pueden ser mis variables de entrada o mis variables de salidas, para cada condición externa yo voy a analizar cuáles son los subconjuntos de valores posibles que pueden tomar cada una de esas condiciones externas que producen un resultado equivalente. Ahora vamos a verlo un poquito más en particular. Este lo vamos a sacar. Identificar las clases de equivalencia válidas y no válidas. Y bien, se los voy a graficar un poquito más. Imagínense que ustedes están ingresando a un sitio web de bebidas alcohólicas y les pregunta cuál es su edad. ¿Por qué te reís? Me Ok. parece un ejemplo tan ¿En qué? relacionado con tu persona. No, por supuesto, no consumo alcohol. San Entras Joaquín. a un sitio web de bebidas alcohólicas y te pregunta cuál es tu edad para permitirte pasar, para permitirte ingresar o no permitirte ingresar. Nuestra condición externa, ¿cuál vendría a ser? Que sea Que mayor. no entre o si entre. Bueno, esa es una condición externa de salida, que vendría, por ejemplo, le podemos llamar ingreso. ¿Y cuál más? ¿Y la edad de la persona? Exactamente, esa es otra condición externa, pero de entrada. Entonces, fíjense, tenemos condiciones externas tanto de salida como de entrada. En esta funcionalidad, que es muy sencilla, tenemos simplemente una entrada y una salida. Para la condición externa de entrada, edad, nosotros podemos dividirla en subconjuntos de valores posibles, que cada uno de los valores de esos subconjuntos va a producir un resultado equivalente en cuanto a la ejecución de la funcionalidad. Entonces, ¿cuáles les parece a ustedes que podrían ser subconjuntos de valores de edad que pueden llegar a producir un resultado equivalente? No sé si Y se si es menor de entiende. edad, va a producir el mismo resultado. No importa si tiene 15, 12, 11, no lo va a dejar entrar. Exactamente. Entonces, las clases de equivalencia o particiones de equivalencia son estos subconjuntos que cualquier valor que yo tome del subconjunto, ante la ejecución de la funcionalidad, produce un resultado equivalente. Entonces, digamos, a simple vista nos surgen al menos dos clases de equivalencia para esta condición externa de entrada, la edad. Tenemos mayor de 18, en realidad Ani vendría a ser mayor o igual a 18, y menor a 18 años, ¿sí? Entonces, si yo tomo la condición externa de entrada edad, puedo decir que una clase de equivalencia va a ser números enteros mayores o iguales a 18, otra clase de equivalencia va a ser números enteros menores a 18, ¿y qué más? ¿Podríamos ser un poco más específicos? ¿Podría ingresar, por ejemplo, menos un año? Claro, en esos casos no podría. O números enteros muy grandes como 200, 300. O Tendría sea, que a ver. Matusalem no le permitimos entrar a la página de Johnny Walker. Claro. No. Digamos, sí, tendría que haber algún tipo de criterio o consenso. Por ejemplo, 99 años, hay gente de 100 años todavía, sí. Entonces podríamos decir números enteros mayores o iguales a 0 y menores que 18, números enteros mayores o iguales a 18 y menores a 100,
números enteros mayores a 100, números enteros menores a 0. Si yo pongo en mi edad, cuando ingreso a la página, escribo cocodrilo, ¿es un valor que puede tomar la edad? Claramente, nada. Tiene que ser sí o sí números, ni siquiera fracciones, supongo. Tal cual, entonces, digamos, ¿es un valor que puede tomar? Sí, pero es un valor inválido. Ah, Entonces también claro. lo voy a identificar como una clase de equivalencia y la voy a caracterizar como una clase de equivalencia no válida, porque es algo que esa variable nunca